Una mañana clara aquí en la ciudad de Montevideo, el cielo está ahora más nuboso que al comienzo a las 8 de la mañana. Espero que no se vaya a nublar, porque lo anuncia igual. Yo pensé que teníamos sol, Luciano, todo el día parece que no. No. Bueno, nos acompaña Pablo Cayani, para quienes lo recuerdan, ex consejero de primaria, pero buen día Pablo primero, pero nos hacías una aclaración de las funciones actuales, ¿no? Sí, actualmente estoy integrando la comisión directiva del Instituto de Evaluación Educativa en el lugar que le toca a la oposición. Claro, bueno, en estas nuevas actividades, Claro. Luego de pasar a la oposición, digamos, ¿no? Cambiamos de sombrero. Exactamente. Bueno, lo comentábamos acá antes de abrir los micrófonos, una jornada de comienzo de clase, ¿no? Con todo lo que ello trae y ese, vamos a poner la palabra loquero entre comillas, que se genera siempre, ¿no? También esto no es nuevo, pero en un contexto bastante más difícil y complicado que los comunes, ¿no? Sí, a ver, este 1 de marzo, los primeros de marzo en general en Uruguay son una fiesta porque arrancan las clases. Este 1 de marzo en particular es sustantivamente mejor aún en términos de lo que significa poder reabrir las instituciones educativas en el marco de la pandemia. Recordemos que Uruguay, a partir de sus capacidades instaladas, sus docentes, su sistema de salud, el año pasado pudo abrir el sistema educativo. Este año comienza las clases lo mejor posible, y eso es una cosa a destacar y a cuidar sobre todo los lugares donde estamos medio complicados en términos de la cantidad de contagios o los departamentos que están en rojo, porque eso efectivamente puede llegar a afectar el inicio de curso, y recordar que no es solamente el aprendizaje, ¿no? Cuando uno piensa en abrir las instituciones educativas, está pensando en las posibilidades de socialización de nuestras infancias, de nuestras adolescencias, las cuestiones vinculadas al mental, todo el resto de derechos que se protegen porque uno está en la escuela. Ni que hablar en un momento de crisis económica del tema alimentación, es decir, una cuestión que la sociedad debe reconocer y debe cuidar, y en la cual el gobierno se tiene que dejar ayudar, que está bastante reacio a dejarse ayudar. Sí, bueno, dentro de las circunstancias que estamos hablando de este inicio de clases y de cursos, bueno, se da también en el marco de arrancar con un paro, ¿no? Como es el decretado por FENAPES, en una situación bastante extraña. No sé si estás interiorizado de todo lo que ha sucedido con los profesores en el caso del Liceo de San José. Sí, tengo algunos titulares. Yo creo que ahí es de los temas donde el gobierno no se está dejando ayudar. Hay cuestiones que efectivamente tienen que ver con la pandemia, donde, bueno, uno puede reconocer el trabajo de las comunidades, de otros organismos públicos, como la Intendencia de Montevideo, la de Canelones, Intendencia de todo el país, que han cedido, ofrecido locales, la Universidad de la República, los clubes de voleibol, los centros de barrio. Es decir, la sociedad está movilizada para ganar la mayor cantidad de presencialidad posible en el marco de la pandemia. Ahora, las condiciones para iniciar los cursos con o sin pandemia son las mismas. Y ahí es donde en realidad la cuestión es un poco más compleja. Pensemos una sanción a 15 profesores con 6 meses de separación del cargo mientras se investiga, con pretensión de medio sueldo, digamos, porque eso es lo que se dispuso. Bueno, eso está hablando de una falta gravísima, de una afectación de derechos de los estudiantes, de la posibilidad de alterar las pruebas. No parece ser el caso un episodio del año 2019 en el marco de una definición del sindicato de participar de determinadas actividades que sus afiliados cumplieron, es decir, trabajaron en la campaña contra la reforma del hoy ministro del Interior Larrañaga. Eso se archiva y ahora aparece como atrás de un palo. Bueno, es una situación que es grave para todos por lo que está implicando, pero además es grave para todos porque está generando una situación de provocación del gobierno hacia los actores que hoy más tenemos que cuidar, que son los que primero estamos vacunando, claro, ¿no? Que son los que están haciendo un esfuerzo gigantesco,
la semana pasada las escuelas se corrieron, banco, biblioteca, estaban los padres dando una mano, porque cada espacio que se pueda ganar es un niño que puede estar en el aula. Entonces, bueno, en un momento donde la política sanitaria toma como prioridad a los docentes, donde la sociedad está acompañando con mucha fuerza esto de poder sostener las instituciones educativas abiertas, parece poco razonable un destrato o una provocación de este tipo de parte de las autoridades. Claro, y como vos decís, avanzando sobre un tema que parecía laudado, ¿no? Suena algo extraño y también en los momentos en que se dan, ¿no? Es que, vamos a ponerlo así, todos hicieron las cosas mal. Bueno, supongamos eso. ¿Amerita 6 meses de separación del cargo y la retención de la mitad del salario por una falta de este tipo? Bueno, eso es muy difícil de fundamentar, digamos. Todos los que estuvimos en la administración sabemos que la separación del cargo está asociado cuando hay un funcionario que está afectando derechos de otros, en el caso del sistema educativo, niños, o colegas o compañeros de trabajo, o puede alterar lo que se está investigando. En este caso, está investigando una cosa de hace 2 años que estaba archivada, no hay manera de alterar lo que estaba sucediendo, y son docentes que todo el año pasado estuvieron trabajando, es decir, que no hay un riesgo para las comunidades en las cuales trabajan. Entonces, así sean responsables de lo que se está acusando, no tiene sentido la medida, es decir, la medida efectivamente es tan descabellada que uno puede pensar que es una provocación para ocultar una cosa que es vox populi en el sistema educativo, que es, bueno, empezamos las clases, pero las escuelas están muy solas, es decir, los docentes están arreglando, son los directores, los actores del sistema educativo son los que están resolviendo la ausencia de medidas de un plan de inicio de cursos que aparece a final de enero, es decir, con 3 semanas para poder desarrollarse, lo cual es imposible. De hecho, no se están utilizando todos los locales disponibles para garantizar mayor presencialidad porque no hay docentes contratados para dividir los grupos, porque no hay más auxiliares, porque hay dificultades con el llegado del material sanitario. Y después otra cosa que es clave el inicio del curso, que es la provisión de horas y cargos docentes, donde efectivamente es el peor año, por lo menos de los últimos 10 años de inicio del curso. Si no se realizan las elecciones de horas ordenadas en tiempo y forma, eso genera que al día de hoy haya un montón de grupos sin asignar en el caso de secundaria, y haya un montón de gurises en primaria que no tienen una maestra enfrente del grupo porque no hay maestra responsable del grupo, porque el proceso de elección de cargos fue bastante caótico, está atrasado con respecto a otros años, es decir, recordemos, en el área metropolitana en general hay dificultades porque faltan maestros. Desde hace muchos años se viene trabajando en adelantar el proceso de elección de cargos para poder elegir, para poder dar a optar cargos a los maestros del norte del país que están recibidos pero no tienen estudiantes y por lo tanto no tienen trabajo. Bueno, ese proceso todavía ni siquiera está en el calendario, cuando ese proceso se tiene que hacer la semana pasada. Entonces, el año pasado se arrancó con unos 80 grupos sin cubrir en todo el país. Estamos hablando de que en primaria son en torno a los 20.000 grupos, por ahora el número redondo. Es probable que este año estemos arrancando con cientos de grupos sin cubrir. Y eso tiene que ver con medidas de la administración del gobierno. No tiene que ver con la pandemia ni con el resto de las situaciones que veníamos conversando. Por lo tanto, allí lo que hay que apostar es a que se cubran rápidamente esos grupos, a que rápidamente se puedan utilizar los espacios que están ofrecidos. Es un despropósito que estén espacios ofrecidos para que los gurises estén todos los días y todo el horario en las instituciones educativas, y nosotros por machetear 3 pesitos estemos teniendo a los gurises menos días o menos horarios. Bueno, y creo que ahí el espíritu de la sociedad ha sido colaborar en la puesta a disposición de locales, ha sido colaborar en poner las instituciones educativas en condiciones, ha sido colaborar en acompañar todo lo posible para que los gurises estén en el aula, que es su derecho, pero además es una forma de protegerse. Había una cifra dando vuelta, el otro día lo estábamos planteando acá también, de que en total se habla de una falta de 20.000 horas
de profesorado o de clase, que va a afectar en general por los recortes en una cifra que bueno, puede ser antojadiza o más bien más o menos afinada, pero lo que sí que los recortes van a afectar entonces la calidad que va a recibir de educación tanto los niños como adolescentes. Ahora, la pregunta que uno se hace es si esto tiene que ver con el cambio del tipo de gobierno que se le quiere dar a la educación, o si tiene que ver solamente y meramente por una cuestión económica, ¿no? La de ahorrar dinero, ¿no? ¿Por dónde va? ¿Es un cambio desde la orientación de quien tiene ahora el control, o es simplemente una cuestión de recortes por ahorro? Porque se hablaba de que muchas de esas cosas se iban a reubicar en otros lados y que en definitiva no iba a afectar la calidad educativa. Uruguay procesó un ajuste en el medio de la pandemia. Eso no es un dicho de los uruguayos, eso es un dato de la realidad que lo señalan organismos multilaterales de crédito. En ese ajuste lo que hizo fue reducir la cantidad de dinero que invierte en educación en relación al Producto Bruto Interno. Y esto tiene expresión concreta en, bueno, las otras variables que impactan cuando uno habla del presupuesto educativo. ¿Cuáles son los recortes en materia de horas? Bueno, hay un recorte que tiene que ver con el cambio de la matrícula, es decir, con que se inscriben más gurises en UTU que en secundaria, por lo tanto pasan grupos a estar en UTU y salen de secundaria. Eso es muy razonable. Ahora, quitarle horas a profesores orientadores pedagógicos, quitarle horas a la coordinación de los docentes, porque eso es donde se recortó, en un año donde hay que efectivamente desplegar todas las capacidades de las comunidades educativas para garantizar la mayor cantidad de presencialidad posible, y esto implica coordinar, y si no se paga, se hace igual, pero se le está robando el salario a la gente. Cuando uno mira que en primaria esto afecta a que hay 30 cargos menos de maestros dinamizadores, que son aquellos maestros que trabajan en las escuelas, facilitando lo que es el trabajo con todos los recursos que hay a nivel de plan Ceibal. Uno dice, bueno, en un año donde venimos de un año de trabajar mucho con lo no presencial, en un año donde no tenemos la sellada todavía, es decir, no sabemos qué es lo que va a pasar en los próximos días, bueno, se quitan esos recursos. Cuando uno mira lo que sucede con el programa Maestros Comunitarios, recordemos, la maestra comunitaria es una maestra que trabaja en el contraturno, en las escuelas de quintil 1 y 2, pero no trabaja además con todos los niños. Trabaja en las escuelas más vulnerables, con los gurises más vulnerables de esa escuela en términos de integración, en términos de aprendizaje, y en el contraturno le da mayor cantidad de actividades, o visita hogares, o trabaja con familia. Bueno, a esa maestra se le dijo hace 2 semanas que va a cobrar un mes menos este año. Entonces, es una situación de una desvalorización de lo que es la cuestión profesional, que es relevante. Después, cuando uno va a mirar, bueno, siempre se dijo que el problema era de qué manera se mejoraba la formación de los docentes en servicio. Bueno, uno va a mirar en primaria, el Instituto de Formación en Servicio desapareció. Es decir, no se renovaron los cargos de los formadores. Por lo tanto, esos 5.000 maestros que por año accedían a cursos de lengua, de matemática, de ciencias sociales, ciencias naturales, educación sexual, formulación de proyectos, no van a acceder. Cuando uno mira, bueno, todos los convenios que hay con la Universidad de la República, psicomotricidad, huertas con Facultad de Agronomía, con la Facultad de Humanidades por el tema de maestros comunitarios, y un montón de convenios que tenemos como Uruguay de coordinación y de utilización de recursos de punta, digamos, porque son recursos de la universidad para el sistema educativo. Bueno, todo eso se está cayendo, y esos son pesos que no se gastan. Sucede lo mismo con las 230 becas que hay para la especialización en alfabetización inicial con la Universidad de La Plata, en una carrera que está acreditada como A, es decir, como una de las mejores carreras en ese tema. Bueno, eso se desparrama también. Entonces, bueno, toda esta demolición de cosas efectivamente va a afectar las condiciones de enseñar y aprender, y efectivamente configuran parte del ajuste.
yo creo que a pesar de todo esto, lo que hay que ver es de qué manera se pueden preservar esos recursos, sobre todo para espacios tan sensibles. A ver, es lo mismo que nos está sucediendo estos días con la discusión de los recursos para la ANI. Digamos, en el año en que Uruguay se da cuenta la importancia de durante muchos años construir un sistema científico, que siempre fue una discusión de que éramos medios machete con los pesos, ¿no? De que había que poner más dinero. Bueno, se sale de atrás de un palo a decir que bueno, hay un recorte brutal, y bueno, eso es lo que está configurando es la demolición de cosas que efectivamente en momentos de crisis o de pandemia garantizaron que Uruguay tuvo un comportamiento sustantivamente diferente a los países de la región o a otros países con el mismo tamaño de Uruguay. Sí, yo te escucho y uno piensa en las críticas que siempre a lo largo de la historia recibe en la educación en general, ¿no? Una educación que en el Uruguay hay que también hacer las salvedades y del caso que la educación en Uruguay no pasa solo por educar a alguien que entra en un salón de clase, ¿no? La salud se preocupa por la salud del niño, se preocupa por la alimentación del niño, se preocupa por muchas de las actividades que tal vez no entran en el primer rango o en el primer escalón cuando decís, tengo a un chico, lo voy a educar, le voy a enseñar matemáticas, ciencia, lenguaje, no sé, la currícula normal. Tenés escuelas donde los niños reciben alimentación, reciben preocupación por su salud, reciben asistencia social. Si yo hago un paquete con todo eso, eso se llama calidad educativa. Si yo empiezo a sacar ítems de eso, la calidad educativa baja, y no porque yo no enseñe matemática, idioma, la currícula es normal, ¿no? Me parece que es todo un paquete, ¿no? No, es parte, digamos, de la política educativa que ha construido no los gobiernos del Frente Amplio, sino el Uruguay. Sí, viene de la historia, del fondo propuesta, de la historia. Uruguay tiene una particularidad, que es que tiene una matrícula pública muy alta. Y esto habla de la valoración de los sectores medios, de cuál es la propuesta pedagógica de la educación pública. Y en los últimos años más se ha dado una situación donde sectores medios seguían apostando, porque también la educación pública no estaba ofreciendo solo una escuela de 4 horas, sino que estaba ofreciendo una escuela que tenía una propuesta que incluía educación física, que incluía una segunda lengua, que incluía robótica y programación, que incluía atención del tiempo pedagógico, que tenía actividades acuáticas. Digamos, pensemos en la escuela de hace 20 años, donde estaba la maestra sola. Es una escuela sustantivamente diferente a esta que tenemos hoy. Ahora, si se empieza a desplumar la gallina de a una y se saca un cargo de allá, otro cargo de acá, unos pesitos que había para el transporte, bueno, la propuesta se empieza a empobrecer, y eso va a ir sobre los hombros de los docentes y sobre los hombros de las comunidades. El problema es que nosotros tenemos comunidades que no pueden sostener esos niveles de colaboración con la institución educativa, y por lo tanto se produce, digamos, aquello de la educación pública para pobres. O como dijo Macri, lo que tiene la desgracia de caer en la pública. Bueno, eso es una concepción de política educativa que no es la que tiene tradición en Uruguay, no solo en los sectores de izquierda o los sectores sindicales. Esto es una construcción de todo el siglo XX, donde los sectores vallistas, donde amplios sectores del Partido Bravo han participado de esta construcción, amplios sectores del Partido Nacional. Pensemos lo que han sido la política de construcción de locales escolares a lo largo y ancho del país, que hacen que Uruguay, donde nace un niño, tenga una escuela. Bueno, es una cosa inédita en la región, y es fruto de la construcción que la sociedad ha hecho. Entonces, cuando aparecen estas otras políticas que no tienen que ver con lo que ha sido la construcción de la sociedad, tienen que aparecer atrás de humo, atrás de una suspensión de 15 docentes, atrás de alguna foto en las redes sociales, atrás de algún barullo con una operadora del aeropuerto. Bueno, es decir, las cosas importantes me parece que hay que volver a ubicarlas, y hay que volverlas a ubicar con esa lógica de busquemos la manera de, en este año tan complejo, ayudar a que los gurises estén todos los días y todo el horario en las escuelas, porque eso no solo garantiza aprendizaje, sino que garantiza derechos. Bien.
Bueno, vamos a... No sé, te veo por ahí, Ramón. Sí, estás por ahí. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos conversando con Pablo Caggiani. Estamos hablando de este arranque de jornada, un poco una visión de cómo arranca las clases en este 1 de marzo del 2021. Luego de la pausa analizamos un poco más en profundidad todos estos y otros temas. Quiero sacarle 5% de la capacidad de compra, no solo a los docentes, a los funcionarios, a los trabajadores en general, pero digamos, es como si te afanaran el medio aguinaldo, digamos, en términos de cuánto es. Y yo creo que eso sigue siendo un debe porque efectivamente la docencia tiene que ser una de las profesiones que más valora la sociedad. Y valorar no es solo llevar la manzana el día del maestro. Valorar implica también el reconocimiento salarial de la función. Claro, en eso que vos decís también uno recuerda los episodios donde algunas maestras fueron agredidas, en fin, que tiene que ver, no habla solamente de un tema de deterioro de la visión que la sociedad puede tener del magisterio en general, sino también habla de del propio deterioro en la sociedad, ¿no? Y donde siempre se apunta a la educación como el gran sostén o la gran herramienta de cambio para que nosotros tengamos una sociedad mejor. Y siempre termina siendo como una especie de enunciado, pero cuando se quiere llevar al territorio las cosas no son tan así. Sí, yo creo que ahí vos tenés episodios que explotan en la escuela y no están asociados a la valoración que hace las comunidades o hasta las propias agresoras de sus maestros, de sus instructores. Creo que son en general, yo se trabajó mucho con la Federación, con la TV, pero también con el Movimiento Educadores por la Paz, con un montón de actores, con UNICEF, con OEI, con un montón de actores que intentamos abrir un poco la mirada a que esto no es un problema de policiamiento, es decir, esto no es un problema de tener al pado la puerta de la escuela, la entrada y la salida. Que hay un episodio que emerge, que implica una agresión hacia una docente, o hacia una funcionaria, y en general están asociados a situaciones de extremada vulneración de derechos de quien agrede, situaciones de mucha violencia en la vida cotidiana de quien agrede, y el episodio que emerge es solamente el escolar. Entonces ahí se dispara una alerta que es, esto llega acá, pero ¿qué pasa en la policlínica? ¿Qué pasa en el trabajo? ¿Qué pasa en el ómnibus? ¿Qué pasa en ese hogar? ¿Y cuáles son las políticas públicas para atender eso? ¿Qué cosas puede hacer la escuela? Muy bien, la escuela alguna cosa puede hacer, puede colaborar en esto de seguir siendo hospitalaria a las dificultades de las comunidades, de las familias, de las mujeres concretamente, porque las que en general son mujeres. Pero ¿qué otros dispositivos o qué otras cuestiones se disparan para abordar eso otro que está ahí y que no se resuelve? Diciendo, vaya a la justicia a la madre, procésese, no procésese, barra la plaza, no barra la plaza, bueno, pero todo lo otro, lo que llevó a esta situación, a este episodio, es lo que hay que intervenir, es lo que hay que generar como redes, y yo creo que en general las situaciones son mucho menos de las que uno puede pensar que serían si la violencia que hay en determinadas comunidades o que sufren determinados sectores vulnerados se expresara todo el tiempo en la escuela. Digamos, porque nosotros recordamos 8 episodios, 9 episodios en los últimos años, pero en la escuela hay 343.000 niños con sus cotidianeidades todos los días, de lunes a viernes. Es decir, estas tensiones, digamos, son bastante bien administradas por la escuela, porque si no tendrían que ser muchos más episodios, cuando uno mira cuál es la situación de algunos sectores de la sociedad y la política pública que no termina de llegar, o faltaba llegar, o faltaba afinar, que hoy estamos asistiendo a su demolición, digamos. Cuando uno piensa, bueno, qué figuras hay hoy en los territorios,
toda la matriz de protección social que implicaba Uruguay Crece Contigo, que implicaba los OCAT, que implicaba los recursos de las intendencias, que implicaba los equipos del INAU, que implicaba el trabajo de mujeres. Bueno, todo eso desapareció, está en pausa. Está generando el ahorro estructural de la ministra de Economía y está generando el desamparo de esos sectores con los cuales se trabajaba. Estamos hablando de que es infancia, que es mujeres, que es pobreza, que es gente que necesita el poncho del Estado para vivir, para alimentarse y para mejorar una cotidianidad que es compleja. Yo lo intentaba graficar el otro día con un video que nos pedían las compañeras maestras comunitarias para explicar qué es el macho comunitario. Hay lugares donde no hay piso en el rancho, no hay baño, no hay calle, no hay cuneta, no hay agua, no hay energía eléctrica, no llega nadie, pero llega la maestra comunitaria. Entonces, es a ese actor que se le plantea sacar un medio. Yo creo que hay otros lugares donde el Estado tiene como para mejorar como basta, pero justo ahí, digamos, es una situación que si no se interviene, además produce consecuencias en el mediano plazo con muchas dificultades después para revertirlo, digamos. Esas situaciones de privación en la infancia, esas situaciones de privación en las comunidades, lo que están dando después son otro conjunto de situaciones o de tipo de ciudadanía, de ejercicio de la ciudadanía, que al Estado le lleva mucho tiempo después poder corregir. Pensemos, cada vez que hay un asentamiento nuevo, bueno, estás extendiendo la ciudad, por lo tanto, estás comprando el saneamiento que en algún momento hay que poner, estás comprando el ómnibus que en algún momento tiene que pasar, estás comprando las columnas de la luz que en algún momento hay que llevar, bueno, estás comprando la escuela que en algún momento hay que construir, el liceo, entonces la no intervención es una definición de mantener con privación a determinados sectores de la sociedad a cuenta de una deuda que no está en el Fondo Monetario, pero va a estar ahí, hasta que no se resuelva va a estar ahí. Y cuando empiecen los gurises a no tener cupo en la escuela, va a venir el vecino a juntar firmas, y si no le das pelota te van a cortar la calle. Entonces, digamos, esa deuda existe. Lo otro que a veces también hay que mirar es cuánto todo esto tiene que ver con la ausencia de medidas en el mundo del trabajo. Porque muchas veces se mira la parte de la educación, pero bueno, estas otras condiciones que ordenan la vida, que tienen que ver con tener ingresos genuinos, con tener la posibilidad de tener los recursos para alimentar, para vestirse, con tener horarios, con tener rutina, con un montón de cosas que ordenan la vida, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo en términos de medida en ese sentido? Porque si no, queda la escuela solita y el resto de las esferas de la vida, bueno, a la mano del mercado o de Dios. Sí. Dadas las circunstancias, ¿no? Estamos saliendo de un año que fue muy atípico, complicado, con el tema de la pandemia cayendo prácticamente encima de los cursos, recién habiendo comenzado. Un segundo año que sin duda también le aplica más presión al sistema educativo, porque la economía se va a resentir también y los efectos de lo que fue el año pasado se van a sentir más duros todavía. ¿Cómo ves que esto puede llegar a aplicar en dos sentidos? Uno, sobre la propia actividad de los niños y de la escuela y los liceos, y la otra con respecto a la conflictividad. ¿Tendremos un año muy conflictivo o tendremos un año que discurra tranquilamente? Yo creo que estamos todos haciendo un esfuerzo importante por construir algunos acuerdos, que no se puede desplumar toda la gallina sin que la gallina chille, usando la metáfora de Sanguinetti. Entonces es probable que en la medida que se resuelvan determinadas cuestiones sanitarias tengamos un debate de qué pasó con nuestro medio aguinaldo que nos sacaron en la pauta salarial, ¿no? Ahora, lo otro es esto de qué desafíos tiene el país en la salida, porque efectivamente hay cuestiones
que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con el mundo productivo, que tienen que ver con el bolichero que puede pagar las cuentas, que son los que mueven, digamos, los salarios de los trabajadores, pero también son los que permiten no estar como pensando como primer problema en si voy a tener laburo, si voy a poder comer, y poder pensar las infancias, digamos. Para la escuela es muy importante que, digamos, para el sistema educativo, para la infancia, es muy importante que haya otros temas que están resueltos, porque así el mundo adulto puede mirar para ese lado. Cuando se desfonda todo, digamos, las infancias van quedando en un espacio de protección, pero sin pienso. No están en un lugar donde uno está con eso como prioridad, sino que están las prioridades de la familia bastante alteradas, y es razonable, porque si no se come, todo lo otro es uno. Entonces, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos un Estado que está haciendo medio machete con los recursos, y que además, de vuelta, como en el tema social, en el tema productivo, si vos te comes el taller, te comes el almacén, cuando quieras reenganchar tenés que arrancar de cero. Entonces, el destrozar el aparato productivo Uruguay ya lo vivió, y le llevó una década volver a tener el kiosquito, el bolichero, el tallercito, las herramientas, esas cuestiones que le permiten a la gente tener resuelto más o menos la ecuación económica, y le permite pensar en otras cosas, y en las que son más importantes, digamos, porque las infancias es de lo más importante. Y además esto se da en un país como Uruguay, que siempre ha sido bastante castigador de sus infancias en materia presupuestaria. Digamos. Pensamos que Uruguay es un país donde la pobreza a nivel de infancia, adolescencia, es mayor que en el resto de la población, incluido la tercera edad, y eso tiene que ver con una estructura del gasto y con las ecuaciones, digamos, de la política pública, que Uruguay tiene que resolver, digamos. Hay un esfuerzo importante hecho en los últimos años, pero todavía no da en el clavo, y de hecho los números que probablemente publique el INE van a ser dramáticos en ese sentido, en términos de la pobreza y la incidencia de la pobreza en las infancias a partir de la ausencia de medidas durante la pandemia. Muy bien, bueno, esto de la educación es un tema que no tiene fin, podríamos estar hablando todo el día. El agradecimiento, Pablo, por estos minutos que nos dispensaste en la mañana de hoy. Vamos a seguir hablando de los temas de la educación porque se viene un año con sus particularidades y creo que va a haber mucha más tela para cortar, ¿no? Me imagino. Muchas gracias a ustedes por la invitación, como siempre es un placer, y bueno, festejar este 1 de marzo, festejar el inicio de clases, el inicio de la vacunación, y bueno, y tender la mano para poder ayudar a que los gurises tengan y dejar las otras cuestiones más chicanas, de tiro corto, dejarlas a un lado. Bien, gracias. Pablo Cayani nos acompañaba aquí en el estudio. Hacemos una pausa y ya vuelvo.